Una década después del colapso de Lehman Brothers, que marcó el inicio de una crisis financiera absoluta, los estrategas del banco JP Morgan han creado un órgano destinado a medir cuándo y con qué gravedad podría llegar la próxima crisis financiera. Pues bien, este indicador adelantado apunta a que los inversores deberían estar preparados para el año 2020. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Este indicador, elaborado por economistas de la entidad, vaticina una recesión menos dolorosa que la anterior. Sin embargo, los bancos centrales no podrán usar los chorros de liquidez que ayudaron a suavizar el duro golpe del año 2008, puesto que los balances de estas instituciones apenas están empezando a disminuir y la próxima crisis financiera llegará en poco más de un año. Así que, ¿cuál es la metodología de JP Morgan? El modelo de JP Morgan obtiene sus conclusiones en función de una serie de variables, como la extensión de las expansiones económicas, la duración potencial de la próxima recesión, el grado de apalancamiento de los agentes, las valoraciones y variaciones de los precios y activos, y el nivel de desregularización e innovación financiera previa al comienzo de la crisis. Asumiendo una recesión de tipo medio, el modelo muestra unas estimaciones de caída de precios en acciones y bonos. La corrección de los índices bursátiles en Estados Unidos será en torno al 20% y se producirá un incremento de la rentabilidad de los bonos corporativos en una cantidad de 1,15 puntos porcentuales, una caída del 35% en los precios de la energía, el petróleo, junto con una corrección del 29% en los metales. La peor parte podría llevársela los mercados emergentes, ya que podrían caer sobre un 48%, y los bonos soberanos de esos países incrementarían su prima de riesgo respecto a lo de los Estados Unidos, en 2,79 puntos porcentuales. Lo que no apuntan estos economistas es la extensión de esta crisis. Si bien puntualizan que una corrección de tal magnitud se enmarcaría en una recesión de duración media alrededor de 18 meses, Marko Kolanovic, un analista serio de JP Morgan, cree que el gran cambio que se ha producido desde la inversión realizado de forma activa por gestores haciendo una gestión más pasiva a través del aumento de los fondos indexados, los fondos negociados en bolsa y las estrategias de negociación basadas en criterios cuantitativos, ha aumentado el peligro de interrupciones del mercado bruscas. Kolanovic asegura en una nota que existe potencial para una futura gran crisis de liquidez. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que los inversores que buscan vender en plena caída algunos activos podrían no encontrar una contraparte que quisiera comprarlo. Sin embargo, la gestión activa sí que permite protagonizar este papel, colocando grandes cantidades de activos durante las caídas bruscas del mercado. La gestión pasiva gana fuerza, en cambio, desde la gestión activa hacia la pasiva, y específicamente el declive de los inversores que buscan valor, reduce la capacidad del mercado para recuperarse de grandes caídas. Las cuentas administradas de forma activa solo representan aproximadamente un tercio de los activos bajo administración de fondos según las estimaciones de JP Morgan recogidas por Bloomberg. Este cambio ha borrado del mapa a un gran conjunto de activos que estarían listos para ser comprados a precios baratos y sostener el mercado. Y aunque parezca contradictorio, el desplome de los mercados emergentes significa que los activos
de los países con desarrollo se han abaratado este año, ayudando a limitar los descensos desde máximos hasta mínimos durante la próxima crisis y compensando el exceso de apalancamiento. Además de la cuestión de la liquidez, señalan que la duración de la próxima desaceleración es un punto muy relevante para conocer el alcance de la misma. Cuanto más dura una recesión, generalmente, mayor impacto tienen en los mercados, como han mostrado los episodios pasados. La duración de la recesión es un fuerte lastre para la economía, por lo que no es extraño que existan grandes preocupaciones sobre las respuestas de los responsables de los bancos centrales y de los gobiernos, que podrían no contar con el suficiente espacio monetario fiscal para sacar a las economías de la próxima recesión. Los economistas de Bank of America también realizaron hace unos meses una simulación de cuál sería el impacto de una crisis leve en la eurozona. Este informe, centrado en las finanzas públicas, destacaba que España sería el país más afectado en términos de déficit y deuda pública, dentro de las grandes economías mundiales. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.